Buenas noches. El sistema de justicia del México, en un hecho inédito, está paralizado indefinitivamente. Más de 53,000 trabajadores entre magistrados, jueces y personal en general del Poder Judicial Federal están desde el pasado miércoles en paro nacional. Hay que decirlo, la principal causa es la reforma al Poder Judicial que será votada y al parecer aprobada entre el 2 y 3 de septiembre. De esta es el voto popular para elegir jueces y magistrados, lo que inconforma más a los empleados del Poder Judicial. ¿Es legal este paro nacional? ¿Cómo afecta la parálisis del sistema de justicia en México a ciudadanos, abogados? ¿Sí? ¿Se logrará entablar un diálogo fructífero con legisladores que influya para modificar la reforma, o será el principio de un prolongado paro de labores que impactaría la impartición de justicia en México? Hoy el análisis es desde la óptica del abogado, hoy el análisis es desde la óptica del académico del derecho en México. Estos son los invitados a la mesa. Gracias al doctor Rodrigo Salas, colaborador permanente en temas jurídicos de Punto de Encuentro, es doctor en Derecho y especialista en materia familiar y penal. Rodrigo, de nueva cuenta te tenemos. Gracias, Marco. Un gusto estar aquí contigo y con mis colegas. Claro, al licenciado José Manuel Ávila, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, experto también en Derecho Laboral, Mercantil. Le agradezco. Al contrario, Marcos, muchas gracias. Muchas gracias. Por las atenciones. Gracias. Y bueno, el licenciado Humberto Ramírez, especialista en Derecho Penal y Criminología, experto y maestro en juicios orales. Bienvenido por primera vez a Punto de Encuentro, maestro. Buenas tardes. Aquí estamos en corte abierta. Claro. Bueno, si se fijan, la óptica desde el derecho, desde la abogacía, en varias ramas, porque esto tendrá impacto en lo familiar, en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral. Y esto vamos a estar informando esta noche. Licenciado, ¿qué órganos del Poder Judicial se suman al paro nacional? Déjame decirte esto, Marco. Hasta ahorita ya se han involucrado en esta suspensión de labores todo el personal administrativo, secretarios, actuarios, y a partir de las 0 horas del 21 de agosto pasado, los jueces y magistrados, la JUFED es la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, y estamos hablando que son 1,580 juzgadores los que están en paro, más el personal administrativo, de tal manera que el Poder Judicial de la Federación está viviendo tiempos inéditos, no lo veíamos. Digo, dejando por un lado el tema de la pandemia, yo creo que jamás se había dado un evento de esta naturaleza. Estamos dejando por un lado a uno de los puntos fundamentales de lo que llamamos república. Recordemos que son 3 poderes los que sirven de andamiaje para nuestro país, que es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Claro. El judicial ahorita está en un punto muerto que solamente está tramitando de los casos llamados urgentes. Tendríamos entonces que razonar por qué estamos en esas condiciones en el país. Claro. Para allá vamos. Se paraliza la Suprema Corte, maestro de Justicia de la Nación, y el TRIFE. Y esa pregunta que la tengo que hacer, ¿sí? Que es del dominio público, la decisión que tomaron los ministros de asumir postura pues hasta el lunes, ¿no? Pero bueno, eso ya sería abordarlo desde la óptica política, y ahorita quisiera yo hacer un análisis muy jurídico de la situación. ¿Qué pasa con la Suprema Corte? ¿Qué pasa con el TRIFE? La Suprema Corte de Justicia definitivamente no suspende actividades. Simplemente se toman medidas para sacar, entre comillas, estudiar los asuntos más urgentes. Ahora bien, el TRIFE, por el tipo de tribunal, no entra en este paro de labores. No entra. O sea, por su jurisdicción, por su materia. Por su materia, sí. No entraría. Bueno, la Asociación Nacional, efectivamente, de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informaba el martes pasado que en una votación interna entre sus integrantes, 1,202 juzgadores se pronunciaron por sí suspender sus actividades como forma de protesta. En sentido contrario, votaron 201. Primero, doctor Salas, ¿consideran que este paro cuenta con el apoyo de todos los trabajadores del Poder Judicial, o existen trabajadores en estos momentos que no son jueces o magistrados que apoyan el voto popular para la elección de juzgadores? Vaya, dentro del Poder Judicial estamos hablando de 53,000 trabajadores. No estamos hablando solamente de 1,500 magistrados y jueces, son 53,000 trabajadores, 33,000 aproximadamente son sindicalizados o de base. ¿Cómo está el apoyo a la paralización del Poder Judicial al interior
de Ok, este muy bien, muy buena pregunta, Marco. Primeramente hay que aclarar que ahorita estamos hablando del Poder Judicial Federal. Correcto, Porque sí, obviamente federal. estamos también Sí. en poder, cada entidad tiene su poder ejecutivo estatal, pero judicial estatal. Pues bueno, hablando de esa magnitud, pues bueno, primeramente la reforma, pues siempre se estuvo hablando de la cuestión de cambiar y el voto popular en cuestiones de los jueces, magistrados. Tu pregunta en cuestiones de también el personal administrativo, toda esta cantidad de personas que realmente hacen posible la impartición de justicia, pues no nomás los ministros o los jueces o magistrados son los que dan la cara, están los secretarios, están los actuarios, entonces todos ellos se están viendo afectados también con la reforma en el ámbito que les corresponda. Por lo general, el reclamo más importante que está haciendo es qué va a pasar con su carrera judicial y con sus derechos de trabajadores, el tiempo que tienen elaborando con ellos. Entonces, ahorita este paro es precisamente por eso, tengo entendido que fue primero por parte de trabajadores y derivado de ellos, y sin meterme yo obviamente en política, creo que con justo apoyo, pues los tribunales, en este caso los jueces y magistrados, están apoyando a quienes es realmente el Poder Judicial. Entonces, sí, la afectación es por parte de los trabajadores, pero apoyados hoy en día, si no me equivoco, por jueces y magistrados. Desde la óptica estrictamente del derecho, sacando la política de aquí, y va para los tres, ¿es legal este paro? Marcos, a mí me parece que sí. Hay un artículo en la Constitución, el 100 particularmente, que establece cuáles son las facultades del Consejo de la Judicatura Federal. Y dice ese artículo en particular que el Consejo de la Judicatura Federal puede dictar los acuerdos generales que considere prudentes para llevar a cabo las actividades o no de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En este caso en particular sacaron una circular que es la 16/2024, donde se establece que tomando en cuenta las situaciones de hecho, se ordena que única y exclusivamente se van a tramitar aquellos casos que tengan el carácter de urgente. Y ya te cataloga cuáles son los casos que consideran de urgencia, de tal suerte que esos son los únicos que se van a tramitar. Hay un respaldo de un sindicato, hay un respaldo, bueno, de jueces y magistrados lo sabemos, pero el grueso del trabajador tiene el respaldo sindical. Vaya, ¿cuáles son los derechos que los trabajadores del Poder Judicial desde su lucha y sentir están defendiendo? Insisto, ¿es legal esta huelga? Nada más para hacer énfasis a lo que dice el maestro Ávila Valenzuela. Efectivamente, la circular 16/24, firmada por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en fecha 19 de agosto de 2024, se dictó un acuerdo en ese sentido, donde se iba a priorizar ciertos asuntos de urgencia. De acuerdo. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, ¿cuáles son los derechos, así entendí, de los trabajadores que están? Sí, vaya, según el sentir de los trabajadores, ¿cuáles son los derechos que a ellos se les están vulnerando? ¿Qué derechos están defendiendo? Precisamente el derecho a la permanencia en el empleo, porque corre el rumor por ahí de que muchos van a ser despedidos sin derecho al haber, al haber que ya tienen, haber, ¿verdad? Es una liquidación. Así es. Y el caso más literal es del ministro Aguilar, que se le está conminando a que renuncie. Y si lo hace o no lo hace, parece que también lo amenazan con no darle su haber. Los derechos fundamentales del trabajador son los que están defendiendo. Sí, definitivamente, la permanencia, porque hay que tomar en consideración lo siguiente, Marco. El personal del Poder Judicial Federal es persona completamente capacitada, que va a escuela judicial, que toma cursos y no cualquiera puede ingresar. En la mañana precisamente del miércoles estuve en el evento en el Poder Judicial Federal y me llamó la atención el líder Alejandro Flores, cuando tomó el uso de la voz, que en 10 años que tiene adentro en el Poder Judicial, platicó cómo ingresó él, cómo fue haciendo el aseo. Y ahora en 10 años ya el secretario, claro, de acuerdo. Claro, estudió Derecho, me imagino. Derecho, y toda esta parte. Rodrigo, perdón que insista, nosotros como trabajadores bajo la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123, inciso A, sabemos muy bien nuestros derechos, ¿no?
de agrupación sindical, pero estamos hablando del inciso B del 123, que es el que rige a los trabajadores del Poder Judicial. Insisto, ¿es legal? ¿Se puede sustentar un paro? ¿Puede sustentar una huelga? Eso es lo que yo quiero saber. Ok, bueno, desde mi punto y mi perspectiva, obviamente, legal como abogado, primeramente en ninguna parte hemos visto banderas blanco y negro. Perdón, Es paro, rojo, es un paro. Es un paro, no sería una huelga. Ahora, el paro es una manifestación libre que está en la Constitución sobre manifestaciones sobre su respeto de sus derechos laborales y sus ideas. Pero lo más importante, a mi juicio, y como lo han dicho aquí, obviamente, mis colegas, maestros, no están poniendo en riesgo porque no es un paro total. Sí. Siguen trabajando de manera urgente. Entonces, creo yo que lo que vamos a sentir, como yo le digo ahorita, Alicia Ávila, es a lo mejor no una probadita, pero en la pandemia, ahí sí se pararon por cuestiones de salud, pero no se paró el sistema judicial porque vaya... Yo sí te voy a parar por la guillotina, pero regresas tú Perfecto. para terminar la idea. Y bueno, también dejo la pregunta al aire, ¿será suficiente esta manifestación de rechazo de trabajadores del Poder Judicial para influir en legisladores, en modificar iniciativas? ¿Se podrán sentar a dialogar antes del 2 o 3 de septiembre? Pausa y volvemos. Sentencia de la Corte Interamericana. Me quedé, está muy buena la plática entre cortes, ya estamos al aire, me quedé para que termine la idea, Rodrigo, adelante. Gracias, Marco. Sí, no, nomás terminar precisamente la idea, que obviamente no es una huelga, es un paro de labores, pero no es un paro de labores incluso también que afecte a la ciudadanía, porque están protegiendo, si bien es cierto, lo urgente, que pudiéramos hablar que es lo urgente para cada materia. Es lo que vamos a tratar ahorita, es correcto, ¿no? Amparos, pero para mi gusto sí es legal porque están utilizando un derecho, están manifestándose sin uso de violencia, ya lo que establece la Constitución para ello, y lo más importante, siguen laborando con cuestiones urgentes. Luego entonces es un paro en cuestión de manifestación. Licenciado, ¿podrá tener resonancia, eco, esta forma de manifestarse en el Congreso? ¿Usted visualiza que puedan sentarse una vez más a dialogar? ¿Cómo avisora? Vaya, porque me imagino que por lógica el objetivo principal es eso, ¿no? Es tratar de influir y que los legisladores tomen en cuenta lo que está demandando el trabajador del Poder Judicial. Hay que tomar en consideración que en la historia de México nunca había pasado esto. Y considero que sí, en un momento dado sí puede influir en que los legisladores, aunque son de mayoría del grupo en el poder, sí pueden dar marcha atrás en cuanto a la implementación. O sea, quizás sea buena la reforma, pero el método es el que no le está gustando a muchos. Entonces quizás sí modere un poco. Misma pregunta, su punto de vista. A ver, vamos a ser realistas. Hay bastante encono, coraje en contra del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros, por parte del Ejecutivo Federal. Ese encono lo está trasladando a través de esa reforma constitucional que presentó el 5 de febrero de 2024, de tal suerte que la idea primaria del Ejecutivo Federal es romper con esa independencia judicial que ha reinado por muchos años, de tal suerte que la idea es quedarse no solo con la Corte, sino con todo el Poder Judicial de la Federación, incluyendo jueces y magistrados, lo que significaría que llevaríamos al traste esa división de poderes necesarias en un sistema republicano. Bueno, vamos ahora con la parálisis del sistema judicial. ¿Qué va a pasar con los amparos? Empiezo contigo, Rodrigo. ¿Qué pasará con los amparos? ¿Qué consecuencia podría traer esta parálisis si se prolonga? Sí, claro, después, digo, obviamente ya inició y acabas de tocar una figura que es importantísima y que también fue materia que no les gusta a muchos, esa función de protectora pues, de los derechos, sobre todo para el gobernador del amparo. Tiene que ver ahorita aquí en materia penal, sobre todo, que es el de la libertad de las personas, una orden de aprehensión. Entonces, eso está dentro... Que tocaran ejemplos. Sí, claro. El amparo contra la orden de aprehensión. Vamos con ese ejemplo. ¿Qué va a pasar? Es un caso urgente, en mis consideraciones, todos los días lo veíamos, pero
cómo va a operar, qué tan rápido va a salir, porque nosotros queremos un amparo y que si está vulnerándose la libertad, independientemente de lo que pueda tardar el fondo, lo que se investiga judicialmente para no entrar al proceso, lo que se quiere es la suspensión. Y en la suspensión, ahorita, antes del paro, ¿sí?, la conseguías por ley entre 24 horas, no, por lo menos no más de 48 horas. Ahorita, pues con este paro, creo que van a afectar esos derechos del gobernado de poder tener la expedición de un amparo de manera pronta y expedita conforme a derecho. Claro, ¿qué va a pasar con los juicios en general? Fíjate, Marcos, que aquí precisamente en el acuerdo, en la circular a que hacemos mención, la 16/2024, habla de las audiencias urgentes que deben de llevarse a cabo. ¿En ejemplos? Por ejemplo, las decisiones que impliquen peligro a la vida o la integridad de las personas, gestiones previas a la inminencia compurgación de las penas, beneficios preliberacionales, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre libertad preparatoria. Todo lo que sea libertad es muy interesante. Por lo siguiente, si yo pido una audiencia para revisión de una medida libertaria y si están cerrados los juzgados federales, obviamente va a violar un derecho fundamental de mi defendido, que es la libertad, definitivamente. Correcto. Entonces, ahí se me hace muy delicado, en forma personal. Claro. Hablando de materia penal. Correcto. ¿Cómo podría afectar, vamos por materia, la parálisis judicial en los procesos que son materia de derecho familiar? Quien quiera abordarlo. Sí, a ver, la materia familiar, por la naturaleza, es extremadamente delicada. Estamos considerando ahí que está en juego, en riesgo, la integridad físico, emocional de menores, incluso lo que estaría trastocando aquel principio que conocemos, que ya lo hemos platicado, el interés superior del menor. Estamos hablando de que lo que estaría en juego también es la célula de la sociedad, la familia, el tema de alimentos, el tema de pensiones, lo que permite que funcione en sí una familia en particular. Por eso lo delicado de la situación, y lo están incluyendo también como asunto de carácter urgente. Lo familiar también. Es correcto, en esa circular número 16/2024. Claro. Rodrigo, dame un ejemplo, a ver, ¿qué puede pasar? Lo mismo que pasó con la pandemia, guardias y custodias o derechos de convivencia, que obviamente se ponderó primeramente la salud de los niños. ¿Federal? Sí, no, claro, porque si ahorita tenemos por problemas un litigio en materia familiar sobre los derechos de convivencia, guardia y custodia, y se vulnera un derecho o un juez, obviamente ahorita aquí de Hermosillo, se pronuncia sobre una cosa y no nos parece, tenemos el derecho a la revisión, pero en recurso de revocación de permisos al amparo. Supongamos que esa parte no estuviera en esta circular, pues estás vulnerando el derecho a una pronta justicia, como yo dijo aquí licenciado Ávila, independientemente de adultos, porque no puedes brincarte o poner en otro contexto el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, licenciado, en derecho, en materia civil, si quiere abordar la materia también penal, aunque ya lo tratamos con el tema de los amparos, ¿cómo laboral? En lo laboral, ¿cómo impacta? Fíjate que yo considero que el impacto es general, pero si nos vamos materia por materia, quiero que la gente recuerda bien que es importante también la materia laboral. Sí, adelante. Simplemente el derecho a la huelga. Muy bien. ¿Sí? Entonces, hay huelgas que son, el nivel o gobierno federal quien dice si van o no van. Eso estamos refiriéndonos, ¿no? Claro que hay un organismo con la nueva ley federal laboral que entró en vigencia el 4 de octubre del 2022, pues ya hay jueces federales, ¿no? Que van a conocer esa materia. Así es. Y si un juez federal, una vez que se dé el recuento para que los trabajadores voten o no por la huelga, dice que es inexistente, pues ahí hay que ir al recurso, a los juzgados federales. Entonces, podrían paralizarse huelgas. O sea, podrían darle para atrás a huelgas. ¿Qué otro tipo de derecho laboral podría tener impacto? Mejor me iría sobre una materia civil. 100%, adelante, sí. Un inminente despojo, por ejemplo. Muy bien. Sí, despojar es quedarte con un bien inmueble que no es tuyo y bueno, y luego para sacarlos, ¿no? Y que el juez me deseche una demanda, por ejemplo. Me voy a la apelación y en la apelación igual se me desecha. Me tengo que ir al amparo otra vez. Y si están cerrados, entre comillas, o necesita la atención abierta, pues sí nos va a afectar.
y mucho. ¿Qué impacto en lo empresarial, en lo mercantil, en lo laboral desde la óptica de la parte patronal? Toda esta parte, ¿cómo impacta? Es que la vida cotidiana, Marco, impacta en todos los ámbitos el tema de la administración de justicia. La administración de justicia permite que haya orden social, que no vayas tú de propia mano a hacerte justicia, que no veas tú un empresario en la calle quitando el carro a un deudor, o llamándole la atención, o sacándolo de la casa que le rentó porque no le pagó renta. Ese es un dique que significa o que se llama Poder Judicial, el que permite que tú todavía vayas ante un juez y le pidas de favor, por escrito, que Juan Pérez te cubra ciertas prestaciones, de tal suerte que no se permita que tú vayas a hacerte justicia por propia mano. Entonces, si tenemos ese cernidor llamado Poder Judicial, bueno, entonces vamos a utilizarlo. El problema es que si no lo tenemos a la mano, significaría que tendríamos que llegar a ese momento o punto de anarquía, que tengas tú que ir a cobrar lo que se te debe por cuenta propia. Perfecto. Algo más en lo familiar, ya para terminar este bloque. Hay una frase, obviamente, de los tribunales judiciales que dice que aquel gobernado que sufra una vulneración de sus derechos, que hay un tribunal que lo escuche, y pues de alguna manera esa es la figura de la diosa, ¿no? De los abogados, por explicar la Temis. Entonces, si está parado el Poder Judicial Federal, entonces se va a convertir ahorita de momento que todo lo que digan los jueces locales o el poder local, no va a haber quien nos escuche. Entonces, todas las controversias, como bien lo he dicho aquí el maestro Humberto, el maestro Ávila, civil, penal, mercantil, no hay forma de que cuando no estés de acuerdo con un juez local, una resolución, ¿sí?, y quieras tú pedir la segunda instancia o la tercera, que en este caso es el amparo, pues no nos van a escuchar. Y los asuntos urgentes que están en este catálogo del oficio, pues realmente no crea que la gente entonces sí van a seguir trabajando. Es mínimo, o sea, sí va a afectar el paro a la administración de justicia, tanto creo yo estatal. ¿Por qué? Porque aunque no cierren ellos, pues no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Claro. Me voy a una pausa. Bueno, adelante, tenemos 10 segundos. El problema más grave es pues que el justiciable muchas veces no entiende la trascendencia de lo que está pasando. Y nosotros como abogados estamos batallando mucho para explicarles cuáles son los alcances. Claro. De hecho, me voy y regreso con la afectación a abogados en lo económico, un nombre muy importante, y en su trabajo en general de esta parálisis de justicia. ¿Cómo podría afectar la parálisis también? Vamos a seguir abordando en estas materias. Creo que necesitamos más ejemplos, pro y contras también de la reforma judicial. Todo esto lo abordaremos al regreso. Bueno, los abogados son importantes y son necesarios, y hay que aprender a valorar su trabajo y su esfuerzo. Y cuando digo abogado, pues es aquel que es litigante, postulante, ¿sí? Yo ya sé lo que es entregar oficios. Y que no te hagan buena cara, por cierto, cuando llegas con el oficio. ¿Cuál es el impacto? Y este es para los tres. ¿Cómo afecta a los abogados? Hay que hablar en lo económico, y en su trabajo en general, esta parálisis judicial, insisto, que ojalá se sienten con los legisladores, se llegue a un acuerdo, se pueda hacer modificaciones a la reforma si es necesario, así lo ven. Pero si esto se prolonga, ¿cuál es la afectación? Pues mira, Marcos, muchos abogados vivimos de esto. Particularmente yo tengo más de 30 años de abogado. Y a lo largo pues he hecho mi cartera de clientes, claro, ¿no? Pero sí afecta por lo siguiente. En materia penal existe el llamado auto de vinculación a proceso, que es el auto que te puede dejar en prisión preventiva. Y contra esa prisión preventiva te vas al amparo indirecto y vas a un juzgado federal. Entonces, el juzgado federal no me va a recibir como yo quiero, pues sí me va a afectar económicamente, porque yo voy a cobrar por elaborar el amparo. Eso, te vuelvo a repetir, pues la gente no lo entiende. Pero de que afecta al abogado, postulante, sí lo afecta y bastante, porque somos personas que consumimos, que gastamos, que pagamos y de ahí vivimos. Claro. Sí nos afecta bastante. Misma pregunta, va para los tres, Definitivamente hago propio lo señalado por el maestro
Humberto Ramírez, pero también es cierto, Marco, que se trastoca la tranquilidad del colectivo, de los clientes. Definitivamente, pues cuando no hay resultados, cuando ve el cliente que tú no le estás dando avances del juicio que tiene, que es lo más importante para ellos en ese momento, pues definitivamente también hay un problema emocional de parte del abogado, porque no le ha rendido cuentas de manera debida por causas ajenas a la voluntad. Pero fíjate que todo eso me parece que es importante, pero también es importante que tengamos una independencia del Poder Judicial. Imagínate que tengamos buenas entradas, buena rendición de cuentas del cliente, pero que no haya independencia en el Poder Judicial. Por eso yo justifico de alguna manera que los integrantes del Poder Judicial de la Federación estén en ese movimiento donde suspenden las actividades por lo pronto para estar a resulta de lo que suceda con esa iniciativa. Sí, pero es importante que el ciudadano, que a lo mejor ya tiene un problema legal, Rudy, sepa lo que puede pasar. ¿Sí? Eso es importante señalarlo. Mismo, ¿cómo te afecta como abogado y cómo le puede afectar a tus clientes? Claro, ahorita como bien inició ahorita mi colega Humberto, corte abierta. Nosotros, los litigantes o postulantes, ejercemos el derecho en los juzgados locales o juzgados federales. Incluso pues ya a nivel nacional, con el Código Nuevo de Procedimientos Civiles y Familiares que viene, que nos abre una oportunidad de estar trabajando en todo el país, ya como es con el Código Nacional en materia penal. Yo ahorita lo que le estoy tratando de explicar a los clientes es, hay diferentes tipos de médicos, el que consulta, y es su fuente de ingreso, y a lo mejor, pues, nosotros hagan de cuenta que nos están cerrando el quirófano para operar, y nosotros somos cirujanos. Entonces, no podemos permitir nosotros que el cliente, por más que sepa, oye, ¿cómo le voy a explicar? Es que mira, tú llegas con tu problema civil, penal, familiar, mercantil, que gustes, y vamos a irnos a la primera instancia. Y metes la demanda, pero resulta que al juez no le gustó, o te contestaron la demanda y salieron con una interpretación X. Bueno, pues no es la última palabra. Y la última palabra, por lo general, siempre es en los juzgados federales. ¿Sabes qué? Mira, vamos a jugar, pero nomás vale un round, cuando puede valer 2, 3 rounds. O sea, hay tantas alternativas. Entonces, ahorita nos afecta porque los clientes van a perder credibilidad, no en nosotros, pero espérame, ¿qué va a pasar con el sistema a nivel nacional o a nivel federal? Sobre todo, la cuestión de la impartición de justicia. Y si los jueces y magistrados se están sumando, porque hay que reconocerlo, esos derechos de los trabajadores administrativos, que es más, ahorita no me importa, literalmente como abogado que estamos en corte abierta, si el magistrado no resuelve, pero que me esté ahorita en una orden de aprehensión, que así nos quedamos, me quedé con el billete de suspensión, porque no hay oficial de partes, con que el oficial de partes esté abierto. Yo no lo recibí. Y no sé entonces si voy a estar en un limbo jurídico, si va a surtir efectos o no, y eso es lo que puede pasar como caso. Claro, más opiniones al respecto para que la gente, licenciado, tenga una idea de lo que puede ocurrir, si podemos citar más ejemplos, para que vean cómo les puede impactar. Fíjate que yo considero que en materia familiar es un caso patético, ¿no? Se trataba de rescatar a una niña que el padre, entre comillas, quería sacar del país. Entonces, ha ayudado por fuerzas policíacas. ¿Yo qué hice? Interpuse el amparo. Inmediatamente se mandaron los oficios a las aduanas y esa menor fue rescatada. O sea, te quiero dar el ejemplo de ese, de la importancia que es, ¿sí? De promover a tiempo y que te atiendan a tiempo, abierto, los juzgados. Correcto. A ver, es que, mire, yo te digo esto en lo corto, en muchas ocasiones te interesa más la suspensión de amparo que la sentencia misma de ese juicio. Te digo por qué. Imagínate un escenario donde llegue Comisión Federal de Electricidad a tratar de cortarte la energía eléctrica, a pesar de que estás al corriente en el pago, a pesar de que hay niños viviendo en ese hogar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde lidiamos con 47, 48 grados. Casi 50 grados, y que tú vayas y le toques la puerta a un juez federal, a un juez de amparo, y no lo encuentres. De ese tamaño es la gravedad, porque los jueces de distrito actúan bajo una dualidad.
Son jueces de proceso, donde conocen penal, civil, administrativo, lo que quieras, pero también son jueces de amparo, jueces constitucionales que analizan la Constitución para ver si un acto de autoridad vulnera o no los derechos humanos y fundamentales de los gobernados. Por eso la importancia del Poder Judicial Federal que esté ahí pendiente y presente para sacar ese tipo de temas. Otra vez, esa es la altura, la capacidad, la esencia del Poder Judicial, que esté ahí. El tema es que ahorita no está por causas que ya conocemos, ¿no? Derivado de una reforma que pone o tambalea su estabilidad en el empleo. Vamos con rondas rápidas de respuesta por el tiempo antes de irnos al último bloque y vamos viendo los en contra, sí, de la reforma, pero también los pro. Empiezo contigo. Bueno, los pro, creo yo que esto lo que ha abierto es la posibilidad, y esta crisis, vamos a decir, judicial que se está enfrentando, es que hay que abrirnos a un cambio. Yo en lo personal estoy a favor de una reforma, pero ahorita secundando a mi colega Humberto, pues, pero yo creo que la forma o el fondo de quererlo hacer. Ahora, hemos visto que todo lo que se llama en el famoso fast track, rápido, pues no es. Ahorita no entiendo yo el empeño de que tenga que hacerse antes del día viernes, perdón, de la semana que entra, y sin tocar las fibras que se están viendo. Entonces yo creo que esta forma de presión es precisamente para analizar realmente los pros y contras y quitar pues solamente los contras y ver todos los pros. ¿No? Yo lo vería ahorita que uno de los pros que está generando por lo menos es esto, es que a lo mejor nunca habíamos, y hay mucho, no voy a decir la palabra meme, pero muchos que están a favor, dice, nunca habíamos escuchado al Poder Judicial lo importante que es, o sea, que lo que estamos haciendo aquí, que es lo que resuelve. Claro, pro y contras, deseado. Fíjate que yo en la mañana tuve el miércoles tuve una experiencia muy bonita. Cuando fui a la manifestación del Poder Judicial Federal, del Quinto Circuito, vi realmente mucha fuerza en los trabajadores. Y considero que es buena la reforma, pero hay que limarla. Es un diamante en bruto, hay que hacerlo bonito. Y lo que me gustó de esa manifestación del miércoles es que ya estaban los magistrados ahí presentes, ya se pronunciaron. O sea, ¿se va a hacer la reforma? Sí, pero hay que oír a más gente, claro. Hay que hacer más foros. Claro. Misma pregunta. Los contras, porque son más que los pro. Los contras son que están tirando a la basura la figura llamada carrera judicial, la meritocracia, personajes que han estado toda su vida haciendo lo mismo, que han derivado de ello, han adquirido experiencia, calidad. Ese tipo de juzgadores, qué lástima que los perdamos por este tipo de situaciones. Los pro, y estoy de acuerdo con el doctor Salas, efectivamente, que han volteado a ver al Poder Judicial, porque sí necesita una reforma, eso es indudable, pero no te deshaga del personal calificado que ya tienes, que te está sacando la tarea, es invertirle más dinero igual a los poderes judiciales de los estados. El problema, en muchos de los casos, los juicios se tardan bastante porque es mucho trabajo y es poco personal. Y me interesa que le paguen bien al Poder Judicial, a los jueces y magistrados, que no estén pensando en los recibos del agua, teléfono y de la luz. No, que se circunscriban única y exclusivamente a hacer su trabajo. Claro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a entrar con debilidades y fortalezas del Poder Judicial en México, porque creo que todos estamos de acuerdo que se necesita una reforma judicial, pero creo que hay muchos puntos y temas que ustedes como abogados podrían proponérselos a los legisladores. Hay que hacer una radiografía del Poder Judicial actualmente, realmente en qué se necesita hacer modificaciones y por qué. ¿Qué les parece si regresamos con ese punto después de la pausa? Adelante. Tienes más de 20 años litigando, Rodrigo. ¿Qué debilidades y fortalezas le has visto a lo largo de los años al Poder Judicial? Vaya, si fueras legislador, ¿qué ibas a proponer para hacer modificaciones? ¿Dónde tendrían que irse los reflectores de esta reforma? Bueno, desde el punto de vista, no soy legislador y obviamente nunca he estado en un cargo judicial, pero desde acá de corte abierta, como le decimos nosotros en el campo de batalla, lo que más nos gustaría, lo que más
insistiera yo, es ir avanzando en la oralidad. Definitivamente que esta reforma, dentro de lo que es el Poder Judicial, pues obviamente los jueces, magistrados, se les pudiera tocar la puerta y nos pudieran dar audiencia. Es muy difícil, si aquí a veces en los jueces locales no podemos pedir una audiencia que porque están muy ocupados, que por lo que tú quieras. Entonces, si ellos son la autoridad judicial, y obviamente en materia penal es lo que vino a cambiar, que ya ninguna audiencia se puede llevar sin que esté el juez, juez de control, el juez de enjuiciamiento para resolver. Ahora imagínate las cuestiones también de familiar. Y si nos vamos y aplicamos eso a nivel federal, bueno, pues te soy honesto, en toda mi vida conozco un solo juez de distrito, o sea, de los que están rapados, y es porque, digo, obviamente no sabe decir su nombre, pero me lo encuentro en el gimnasio. ¿Y cómo supe que era juez de distrito? ¿Por qué? Porque con la cotidianidad, hola, soy juez de distrito. Ah, qué bien. O sea, no tenemos una apertura a estar con ellos, ¿no? Sí, no, bueno, por cierto, aprovecho. No, lo que voy es que creo yo que... cardio, aire. Sí, no, por lo menos si no en oralidad, pues hay que quiero una audiencia que esté en todas las partes. Entonces, una de las cosas que pueden hacer de reforma, que sé que estamos hablando de los trabajadores, pero es que incluyan la participación de todos. ¿Para qué? Para que ellos mismos, y como lo dijo ahorita el licenciado Ávila, no se desperdicie o se tire a la basura, literal, tantos años de tan buen elemento que va a haber desde los que han estado haciendo su carrera judicial. Licenciado, también las debilidades y fortalezas actuales del Poder Judicial, ¿qué debería de incluir esta reforma? Yo hablaré de las fortalezas. Es importante a nivel federal la carrera judicial y la capacitación. Para hacer un examen de oposición, para ser juez de distrito, muchos juzgadores actuales han estudiado hasta un año la ley de amparo. Entonces, esa es una fortaleza para mí, la carrera judicial. Y están en constantes cursos. Pero ¿qué va a pasar con la reforma? Pues que se pretende hacer jueces por votación popular. Cuidado, muy delicado. Quizás no haya la capacidad, mucho menos la experiencia, para decidir y, más que nada, discernir, estudiar y analizar un asunto delicado, como, por ejemplo, dictar una sentencia en un asunto de homicidio calificado que quizás no se den los elementos. Entonces, las fortalezas para mí son esas más que nada. Debilidades, pues... Bueno, es que reconocer que no las tiene, pues también sería tapar eso con un dedo. Hay debilidades en el Poder Judicial y tiene que haber una reforma. No, la debilidad para mí son que falta personal. Falta personal. Falta mucho personal. Va. Debilidades y fortalezas. Vamos siendo realistas. Las fortalezas yo creo que se circunscriben en que tenemos jueces y magistrados muy buenos, muy capacitados, muy experimentados y muy sensibles. Ya tienen el pulso, después de tantos años, ya tienen el pulso para decidir en qué sentido van a dictar una sentencia. Y ahorita más que nunca, el ser juzgador es extremadamente difícil porque no, te tienes que circunscribir no solo a la legislación doméstica, tienes que recurrir a tratados internacionales, a principios, ya no normas, principios. Sí. Entonces, eso lo los jueces federales, magistrados federales, los jueces locales, los magistrados locales, excelente, tienen mucha capacidad, mucha experiencia, mucha sapiencia, mucha sensibilidad. El problema con la reforma, y voy a tomar un poco de lo que dijo el maestro Ramírez, es que los requisitos que le están pidiendo pareciera de broma. Están pidiendo que haya sacado un promedio general de 8 en la escuela, 5 cartas de vecinos o conocidos que avalen que tú puedes ser juez o magistrado. Es un absurdo. Pero bueno, en ese sentido viene la reforma. Y las debilidades, que me parece muy fundamental, es el hecho de que carecen de recursos, Marco. Aquí en materia federal necesitamos más juzgados de distrito, más tribunales colegiados, más tribunales de apelación, colegiados de apelación y todo lo referente al Poder Judicial Federal, y es peor en el Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo, si la memoria no me falla o me traiciona, 1.800 millones de pesos a un estado como el de nosotros, tan amplio, cuando no llega ni siquiera al 2%
del presupuesto estatal. El Estado de Sonora recibe 82,000 millones de pesos este año, presupuesto anual. Nosotros como abogados estamos pugnando desde hace mucho tiempo que cuando menos se le dé un 3% del presupuesto anual al Poder Judicial del Estado de Sonora. En esa suerte tendría 2,400 millones de pesos. ¿Y por qué le surge? Y te lo digo muy rápido. Porque estamos lidiando con un nuevo sistema de justicia. Penal 2014, diciembre de 2015 en Sonora, después el tema laboral en octubre de 2022, ya viene, ¿no? Sistema procesal civil y familiar. 27. ¿Qué ha hecho el Estado de Sonora por lo que hace ese tema? No hay recursos, Marco. No hay recursos. Y la gente se queja diciendo, oye, es que los juicios duran bastante. Si no hay personal. Entonces sería agregar a la propuesta. Estamos con lo federal, no luego haremos un programa de lo estatal. Estamos con lo federal, ¿no? Digo, para regresarnos al punto de lo federal. Entonces, también sería en lo federal agregar mayor presupuesto. Decía el licenciado que se van a implementar nuevos sistemas. Toda esta parte es importante. Sí, lo que pasa es que a veces nomás nosotros conocemos o la gente pasa por el edificio y nomás ve Poder Judicial Federal. Adentro hay juzgados, hay salas, hay ese personal que nosotros, es como un derechohabiente llega a un hospital y nomás quisiera ver al puro doctor. No, en el hospital son las enfermeras. Entonces creo, y estoy de acuerdo con mis colegas, que hablando a nivel federal, precisamente la atención, y más que son los que ventilan, y nosotros como abogados en corte abierta, sentimos que nos falta algo, vamos a recurrir al amparo, pero precisamente si nos falta algo, oye, se están tardando mucho. Pues quieres ir a lo federal, con artículo constitucional, sobre todo el 17, que habla y que dice pues que la justicia debe ser pronta y expedita, pues. Entonces, si no lo logramos en los federales, ya no digo aquí en los estatales, creo yo que esa fortaleza o debilidad, porque puede ser, obviamente, como bien dice, muy buenos jueces, para mi perspectiva, se tiene que invertir, claro, más recursos en capacitación, en cuestiones pues digo, creo que las instalaciones en lo personal están muy bien, pero para la atención de poder desarrollar esas audiencias. Se nos fue el tiempo. Vamos a hacer un segundo programa, ¿qué les parece? Analizamos el sistema de justicia estatal. Sí, yo me comprometo, por supuesto. Vamos con usted, licenciado. Adelante, muchas gracias por su participación. Adelante con su conclusión. La conclusión es que estamos ante un panorama un poquito incierto. La reforma judicial debe implementarse, sí. Debe ser un método adecuado, sí, y más que nada, que quede claro, pues, hacer más foros, que se oiga la ciudadanía. Los foros que se hizo a nivel gubernamental fueron ellos mismos. Fue un jueguito entre ellos. Considero que se debe de tomar en consideración a la ciudadanía, a las ONG, a las barras de abogados, y a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, etcétera. Muchas gracias. Para llegar a un buen puerto. Muchas gracias, licenciado Humberto Ramírez. Gracias. Gracias a usted. Maestro, adelante. Una reforma más seria, Marcos, que no lleve etiquetas. En esta reforma la pretensión es hacer a un lado la carrera judicial, la meritocracia, romper con la dependencia del Poder Judicial, de la independencia del Poder Judicial. Lleva etiqueta incluso la reforma porque dice en uno de los transitorios que los ministros se van a poder llevar su haber si renuncian ahora. Si no renuncian y se esperan el procedimiento, no se llevan nada, no se llevan un haber. Incluso hay una dedicatoria específica para un ministro, Luis María Aguilar, donde aunque te vayas, aunque renuncies, aunque patalees, no te vas a llevar ni un 5, y lo ponen en un párrafo por separado. Con el TRIFE, a los magistrados del TRIFE, como están resolviendo la sobrerepresentación, le dijeron, señores, ustedes se quedan hasta 2027. Claro que negociaron con ellos para sacar el tema de la sobrerepresentación y le dieron ese dulce, esa zanahoria. Gracias, licenciado. Doctor Salas, su conclusión. Bueno, mi conclusión sería, y estoy de acuerdo con mis compañeros colegas, de que definitivamente esto ha puesto los ojos a todos los abogados y al Poder Judicial Federal para que se pueda reconocer, no nomás independientemente con esta reforma, sino el trabajo que se le ofrece a la ciudadanía, la más importante como poder independiente, la impartición de justicia. Ahorita está sacando el Poder Judicial Federal el músculo, lo último que puede tener contra esta reforma o aceptación inminente que se avecina ya la semana que entra. Entonces yo como conclusión, yo estoy a favor de la reforma, pero insisto, no podemos hacer todo
de una manera rápida, concientizada. Yo en lo general, pues no soy un especialista en cuestiones legislativas o derecho constitucional, me refiero en cuestiones de dictar sentencias. Al contrario, yo las estudio y las tratamos de revocar o modificar, ¿no? Pero creo yo que como conclusión necesitamos más tiempo para poder lograr algo que a todos nos beneficia, y apoyando desde esta trinchera a los trabajadores, pues creo que están en su derecho a estar en este paro. Tiempo es lo que se nos acabó. Muchas gracias a los tres, muy amables, gracias por su tiempo. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Buenas noches.